¿Qué pasa, mis queridísimos cracks? En un video más para el canal de David Graf. Ok, ya voy a empezar a subir contenido más seguido para que estén bien atentos toda la semana. Ya voy a subir contenido nuevo cada semana. Ahorita quiero continuar con el cursito porque quiero terminarlo, pues. ¿Para qué? Para que te enseñen a diseñar o te enseñen a usar el ilustrador y pues sacarle provecho a esa computadora nueva que adquiriste, para que aparte de jugar videojuegos te puedes enseñar a diseñar, puedes ofrecer trabajos de diseño. ¿Y qué pasa con eso? La computadora se va a pagar sola porque ya vas a empezar a generar dinero, ingresos con tu PC gamer. Ya la puedes usar para diseño o edición de video. Si no vieron los videos anteriores, ahí les puse las piezas que yo usé para armar mi nueva computadora. Les di una página que tiene una herramienta para armar computadoras, de hecho, para que la coticen y todo. Y pues ahí les dejé también les dije que en los comentarios me dejaran saber si quieren que les ayude a armar alguna computadora según sus necesidades, lo que vayan a hacer y demás. Pero pues hay que sacarle provecho a las computadoras. Para eso las compramos, no solo para jugar, solo que seas streamer, que te dediques a solo jugar, pues ahí también se paga sola, pero pues estás generando dinero, ¿verdad? Ok, los invito a ver los videos anteriores, están aquí en el canal. David Graf. Ok. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas de los dos canales, es gratis. Y pues aquí están los videos que les mencionaba anteriormente. El unboxing, aquí está montaje, que como lo hice a PC. Pues aquí está para cotizar y demás la computadora que vayan a querer, y pues según su presupuesto. Igual déjenme en los comentarios si yo les ayudo. Ok, hoy vamos a ver la parte que sigue del curso. Nos quedamos en la parte 11, sigue la parte 12. Okay. Vamos a ver pues herramientas para dibujo, ya para empezar a dibujar con su tablet o su mouse, lo que tengan. Okay. Sin más que decir, vámonos al video, crack. Ahora sí, ya que se suscribieron aquí al canal y todo, los dos canales, ya checaron acá los videos anteriores para que se armen la mejor PC ahí para sacar el provecho del 2022, 2023. Y como les digo, si se enseñan a diseñar, se enseñan a pues algo de provecho acá con su computadora, aparte de jugar. O sea, si el juego no es lo que te da dinero, pues sacarle provecho para que para el otro año te compres otra o te compres otras cosas que necesites y vayas poniendo armando tu set de streaming, qué sé yo, ¿va? Ok, primero que hay que tener es pues ilustrador. Si no los tienen, déjenme un comentario, yo se los comparto con gusto. Ok, lo abrimos. Vamos a ver las formas de, bueno, más bien con las herramientas que vamos a dibujar, características y demás. Va a ser un video un poco corto para en el siguiente ponernos a dibujar ya con más calma, una imagencita más o menos chida o cualquier cosita para ir practicando, ok, para que se suelte la muñeca, la mano. Y ya tenemos nuestro entorno de ilustrador. Ahí están los videos anteriores del curso, si no lo han visto todos, ya que lo vean para que vayan ahí al corriente. Las herramientas de dibujo, una es el lápiz, herramienta de lápiz que nos dice que tecla para entrar directamente es la tecla N. Okay. Esta es una de las que se usan para dibujar. Simplemente yo ahorita estoy usando un mouse, pero normalmente yo uso una tableta económica de la Wacom. Okay. Estoy usando el mouse, pero lo pueden hacer con mouse o con tablet, es lo mismo. Okay. Y voy a hacer un trazado. Esto nos sirve para lo que les digo, para dibujar a mano alzada. Me gusta mucho dibujar así a mano alzada, así que no sé ustedes cómo dibujen, pero me gusta mucho dibujar así. Yo me acostumbré
cuando estaba más chico pues hacía dibujos y pues casi siempre hacía esa como técnica de irle haciendo así como aquí. ¿Sí ven? Les voy a dar un ejemplo de lo que pueden, no de lo que pueden hacer, sino de cómo se usa. ¿Okay? Yo voy a hacer una línea ahí más o menos chueca. Si ustedes quieren continuar la línea, simplemente pues le dan sobre encima de la línea, la van a continuar. ¿Okay? Si quieren que la curva sea de otro lado, ¿okay? Nomás que termine acá, porque si terminan aquí la va a cortar. Si terminan aquí, se va a cortar aquel pedazo. ¿Okay? Para que tengan en cuenta eso, como si quieren corregir esta línea, pues tienen que acabar hasta acá, para que la haga de otra forma. ¿Okay? Esta herramienta también, si nosotros queremos hacer un círculo, no importa si no pegamos, ahí no está pegado. Si yo lo suelto, esperen, creo que es más cerca, ven, me lo cierra, aunque no llegue hasta el final, me cierra los círculos. Me lo hago aquí más grande, ahí está, ahí está. Si ven, no alcanzo a cerrar y solo me lo detecta y lo cierra. Ok, eso porque aquí tenemos sus propiedades. Si les damos dos clics aquí al lápiz, fidelidad, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pues es para que las líneas, cuando hagan líneas, curvas como yo aquí, no se vean tan bruscas. Si ven aquí se ven como suaves. O sea, yo hago una línea así, okay, se ve como suavecita. Okay. En cambio, si no tuviera ahí lo que dice fidelidad, que es como lo de suavizar, es la precisión. De hecho ahí dice abajo, yo lo hago así, me deja más nodos. Okay. Vamos a ver, voy a poner a medias, tratarla de hacer igual, me deja menos nodos y se ve más suavecita. Okay. Yo se los recomiendo que la tengan aquí a medias. ¿Está? Esta es sin fidelidad y esta es con fidelidad. Se las recomiendo aquí a medias. Ahí las voy a dejar. Y que tengan seleccionados estos opciones. Mantener seleccionado, ¿para qué? Para que ustedes puedan continuar dibujando, porque si lo quito esta selección, por ejemplo hago esto y ya me lo deselecciona, ¿ok? Entonces para seguir trazándolo tengo que apretarle a la tecla V o aquí a la de selección, seleccionarla, a la tecla N para agarrar el lápiz y ahora sí seguirle, pero se me quita la selección, ¿sí ven? Entonces estar haciendo eso pues es algo tedioso, por eso se mantiene así seleccionada y ya pueden estar dibuje y dibuje y dibuje y dibuje. Ok, tener que estar seleccionando y seleccionando. Ok, esta de la tecla de cambiar a la herramienta de suavizar, ¿para qué es? Es como para hacer la figura más, como dice, suave, más uniforme, más bonita. Vamos a ver un ejemplo. Voy a hacer un círculo. Según es un círculo, déjenlo borrar. Lo voy a hacer así. No muchos nodos. Ok. Como cuando le está enseñando arte Calamardo o Esponja, que Calamardo hace así su círculo. Es lo mismo. Y le apretamos a la tecla de Alt. Y ven, me da este circulito. Yo le paso. Elimina nodos. Ok. Me lo va haciendo como más suavecito. ¿Ven? Ok. Me va eliminando nodos y me lo va haciendo más suave. Ya no estaba como el otro, no está circular, pero para que vean para qué sirve esa herramienta. Ok. Para eso tengo esa de... Porque ves que sí me queda así como chueco y ya con esa 2-3 pasones y queda. Ok. Aquí está lo del cerrado de trazado. Aquí este píxel, ustedes pueden aumentarlo o disminuirlo como ustedes quieran. Y editar el trazado, seleccionado 6 píxeles, pues esto es para que esté por encima de... Aunque pasen por encima ya se va a estar editando. Esa es la configuración básica de este lápiz. Ok, básicamente sirve así. Aquí tienen más. Voy a seleccionar este objeto en trazado, modificar,
Le voy a dar estos 3 puntos. Aquí está lo de los nodos. Ok, le voy a decir que me muestre la ruta original. La roja es la ruta original. Entonces yo le voy a decir que me haga la curva más simple. Menos simple. ¿Ven? Suavizado. Ok. Aquí me está diciendo que me lo está simplificando de 10 puntos a solo 4 puntos, que son los nodos que mencionamos como nodos. Ok, para eso es esta herramienta. Es casi como el circulito, nomás aquí más con parámetros se podría decir, y acá es más a mano alzada presionando Alt para que nos cambie la tecla de simplificar. Si le doy aquí simplificación automática, pues me lo deja con los valores, se puede decir, predeterminados. Okay. La otra herramienta que más uso yo, de hecho, voy a borrar esto. Ese es el lápiz, que es la tecla N. La otra es el pincel. Es que muchos lo conocen. ¿Cuál es la diferencia? Este es artístico. Este vemos dónde va a pintar antes de soltar el mouse. El lápiz, si pintamos, nos va a decir cómo va a quedar hasta que soltamos pues el clic o el lápiz. El lápiz, perdón. Ok. Y pues la diferencia más grande, que el pincel es artístico. Ok. Aquí podemos usar pues varias puntas, se podría decir, varios pinceles. La forma del pincel redondo, si lo queremos como desgastado ahí, como grunge, ¿sí? Ok, como este es un pincel, se podría decir, personalizado. Ok, y es como de un pantalón. Ok, igual aquí pueden seguirlo haciendo. Pueden hacer con esto, pueden hacer caminos, carreteras, lo que ustedes quieran con el pincel. Ok. Este igual tiene sus funciones básicas. Dándole 2 clics. Igual lo de la fidelidad, que es lo mismo. Aquí igual mantengan siempre esta seleccionada, mantener seleccionado y editar trazado seleccionado siempre. Ok, y esto sí lo dejan sin moverlo. Con eso pueden dibujar muy a gusto. Y igual si dejamos presionado Alt, también podemos simplificar. Si ven, me quita los nodos. Aquí ya nomás tengo 3 nodos. Ok, ya me la simplificó. Hay veces que en los diseños de vinil que he hecho, cuando tienen muchos nodos, como que el vinil detecta también los nodos, no nomás las líneas, y a veces como que quedan, uno ve un círculo así perfecto, un ejemplo de un círculo así perfecto, ¿okay? Tiene 4 nodos, pero si tú vectorizas una imagen, así sea un círculo, lo que sea, hay veces que al vectorizarlo te hace más nodos aquí, más nodos aquí, más nodos aquí. Tú lo ves así perfecto, pero al final está como así. ¿Okay? Tú lo ves perfecto, pero aquí ya tienes 3 nodos y pues se hace un show ahí a la hora de cortar. Ahí ves que el plotter se vuelve loco y demás. Quién sabe, también hice cortar, ¿verdad? Por eso se me pasa eso, pero para eso les va a servir también la herramienta de eliminar los nodos y tengan el dibujo más simplificado en nodos, y pues más práctico de cortar en el plotter. Yo ya he hecho la prueba y la verdad sí se ve la diferencia. Ok, de las diferencias en otro video más. Ahorita nomás quería enseñarles las herramientas que vamos a usar para dibujar. Ok, en otro video vamos a ver cómo dibujar. El pincel es el que más uso porque es con el que hago pues la mayoría de dibujos. Igual el lápiz no está de más, uso más este. ¿Por qué? Porque me permite pues darle las formas aquí a mis pinceles. Puedo agregar más, entonces ahorras mucho, porque yo a veces hago mucho diseño como de acuarela, como este tipo. ¿Okay? Hago mucho de este tipo, entonces me sirve mucho para hacer estos detalles. ¿Okay? Ya esto lo meto en semitonos, pues queda el punteado muy chingón, muy bonito. Obviamente no con este pincel, tengo otros pinceles que uso para hacer estos efectos, y pues con esto van a hacer los diseños muy a gusto. Ya después de aquí pues se pasa a Photoshop, se hacen semitonos y listo, se estampa. Ok, en
En el próximo video vamos a ver ahora sí cómo trazar un dibujo. Ya primero quería que conocieran las herramientas para que las practiquen y se las aprendan. Y ahora sí a practicar con dibujos, ¿va? Espero que les haya gustado este video, les haya servido. Ok, de ser así no olviden ahí suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos, activar la campanita, dejen su comentario de cualquier duda. Ok, más que decir, yo soy su amigo David Graf y nos vemos hasta la próxima, cracks.